Hola familia, ¿cómo están? Un feliz día para todos, un gran abrazo. Soy su amigo David Pérez y qué rico tener la oportunidad de compartir una vez con ustedes durante esta semana. Encontrar palabras de bendición de parte del Señor y hoy no será la excepción. El tema de nuestra lección el día de hoy titula En Tiro y Sidón. Familia, estamos tratando durante esta semana la segunda parte de la misión en favor de los alcanzados. Y a mí me encanta el verso texto de esta semana. Mira, Mateo 15:28. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe. Sea hecho como tú quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. La fe es precisamente la gasolina que imparte un crecimiento de nosotros como cristianos. ¿Quieres crecer en la fe? Pues dos cosas. Uno, crece en la fe en el Señor con las oportunidades que te da. Y número dos, el día de hoy vamos a aprender verdades increíbles. Bienvenidos. Hablemos claramente, un espacio de reflexión para todos. Hoy tengo la oportunidad de compartir set con un gran amigo. Gio, Dios te bendiga, ¿Qué mi más, bien. David? ¿Cómo va todo? Excelente, gracias a Dios. Mira, Gio, esta es una familia linda que en la cual hemos tenido la oportunidad de compartir la lección de escuela sabática. Día tras día estamos aquí compartiendo. Qué bueno, me parece excelente que pues sigamos siempre estudiando esos mensajes que nos ayudan a afianzar nuestra fe en la misión. Gio, durante esta semana estamos hablando sobre la misión en favor de las personas que muchas veces no son alcanzadas. De otros lugares, a veces se marginan, ¿no? De cierta forma. Y yo sé que tú conoces que el contexto de hoy está hablando de en Tiro y Sidón. ¿Hacia dónde crees que va? Imagínate, pues estamos hablando de una temática que nos lleva a esas personas no alcanzadas, personas que todavía no creen, no tienen esa fe o esa creencia que nosotros tenemos. Así que nos está llevando a reconocer que nosotros también tenemos que estar en esos lugares donde está la gente que necesita de Jesús. Tío, en el contexto en el que podemos nosotros apreciar el repaso durante este día, vemos que anteriormente en los tiempos de Cristo, y yo creo que no cambia mucho hoy en día, pero a nivel religioso, religioso, político y social, familia, durante este tiempo había mucha acepción de personas, es decir, se escatimaba. Si tú eras samaritano, pues no tenías oportunidad de hablar conmigo si yo era judío. Si tú eras de otro lugar, había un problema grande, ¿no? Había acepción de personas en ese tiempo. Me parece que el pueblo judío siempre tuvo como unos límites con otras civilizaciones, con otras culturas. De hecho, me pareció muy interesante esto del asunto de Tiro y Sidón, ¿no? Allí Sí. en Mateo 15, cuando Jesús dice, vámonos para allá, yo me puse a pensar qué tan lejos era, ¿sí? Y qué es hoy día esa región de Tiro y Sidón. Y encontré que Tiro y Sidón están en lo que hoy se conoce como Libia. Ok. Perdón, Libia, Líbano, El Líbano, Líbano. Líbano, no, Libia no, Está como en Líbano. guerra ahora, ¿no? Sí, el Líbano, justamente Líbano está incursionando en la guerra entre Israel y Palestina a través de un grupo terrorista que se llama el Hezbollah. Entonces están allí apoyando a Hamas y demás, pero yo me puse a pensar qué tan lejos es. Entonces me puse a ver y de Bogotá a Medellín hay 416 kilómetros, Sí. ¿sí? Y de Jerusalén a Beirut, que queda allí en el Líbano, hay 421 kilómetros. O sea, es esa misma Ok. distancia. Y esa distancia no es tan lejana y lo que encontramos es que Jesús se va para allá con los discípulos y pues encontramos en Tiro y Sidón que hay muchas diferencias con el pueblo judío. De hecho, ellos hacen parte de los cananeos, que más tarde son los fenicios, que tienen una cantidad de dioses, incluyendo al Baal. Claro. Sí, entonces todo el concepto es totalmente diferente en la creencia que tiene el judío con respecto a las Sagradas Escrituras. Yo veo que el Señor vino de cierta forma a romper esos paradigmas que había, ¿no? Porque de cierta forma, pues tiempo después, poco tiempo después de la muerte de Cristo, cuando Pablo hasta se enfrenta muchas veces con Pedro y demás, porque la predicación se seguían enfrascándola solamente a los judíos, la salvación para ellos. Pero cuando Cristo presenta, yo siempre he dicho, no hubiese sido, o sea, ¿para qué Cristo vino entonces a dar la vida aparentemente por todos y sigue siendo la salvación solamente para unos cuantos? Yo creo que el Señor al entregar ese regalo, Pablo empieza a predicar en otros lugares y en otros y en otros. Y justo el problema que encontramos en este momento de la acepción de personas, de decir, oye, tú no entras aquí, tú eres cananeo, tú no tienes oportunidad, mucho menos. Y en muchos sentidos con mismas mujeres. Y sí, total, eso no había allí, mejor dicho, una distinción o un privilegio, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, los cananeos vienen de toda la descendencia de uno de los hijos de Noé.
de Cam, ¿sí? Y Ajá. toda esa descendencia de parte de ellos es una descendencia que podríamos decir que aprendieron de su papá, ¿no? Y no, todos esos pueblos tenían dioses. Por ejemplo, los eteos eran conocidos por ser el pueblo de los 1000 dioses. Imagínense, claro, el pueblo judío con un solo Dios y en esa circunstancia pues creaban unas barreras tremendas. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Ya entrando mucho más en la lección, ¿será que tenemos que estar allí donde están las personas que no conocen? Y las estadísticas que nos daba la lección es que hoy día el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, es decir, en ciudades. Y en el 2050 va a ser el 68%. Pero también hemos estudiado que dicen hay que salir de las ciudades. Claro. Sí, entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a manejar ese equilibrio? Porque en las ciudades tenemos que evangelizar también porque el llamado es a predicar el evangelio. Siempre hay un pensamiento siempre ha sido una dicotomía grande ese pensamiento entre el pueblo claramente cristiano y más nosotros como adventistas, el pueblo adventista familia, porque, claro, el salir de las ciudades, pero siempre cuando, en todo lo que he podido revisar, el contraste llega a un punto en el que hay que evangelizar, pues obviamente en el campo no vamos a evangelizar a los árboles, hay que evangelizar a alguien, hay que hacer el trabajo, que claramente sería como la desembocadura, ¿no? Del estudio de la palabra y la oración, pues tiene que desembocar en algo práctico, y es la evangelización a los demás. El evangelizar en las ciudades, el servir a esas personas, el ganar almas para Cristo en esos lugares, pero siempre el hecho el tema de refugio o de vivienda, por lo menos de un lugar lo más apartado posible, porque yo, no es por nada, hace un tiempo yo estuve en una fundación un año, aprendí muchas cosas, pero cuando salí después de vivir un año en la naturaleza, en la tranquilidad, en un contacto un poco más directo con Dios, por decirlo de esa manera, cuando salí, yo hasta las conversaciones con mis amigos sentía que eran muy toscas, que como que el Señor no estaba en esas conversaciones. Ahí es donde uno dice, bueno, no puedo ser egoísta con el evangelio, porque a veces al intentar estar tan lejos del mundo, puedo terminar siendo egoísta y no impartiendo lo que el Señor me ha regalado a mí, ¿no? La verdad. Sí, por supuesto, decir como que yo tengo la verdad y ya nadie más la merece, ¿no? Sí. Así que necesitamos es compartirla. Pero hay algo interesante, David, y es que nosotros para estar en una ciudad donde hay tantas dificultades, necesitamos tener clara nuestra identidad. Y creo que Jesús justamente llevó a los discípulos a esa zona en Tiro y Sidón para que ellos reafirmaran su fe. Y Para uno se que se pregunta dieran por qué, cuenta. ¿no? Sí, claro, por uno mejor estar lejos de esos lugares, pero allí reafirmaron su fe y hoy necesitamos nosotros, si vamos a vivir en la ciudad, tener una claridad de qué es lo que somos, qué hacemos y qué no hacemos como cristianos, porque cuando tenemos clara nuestra identidad, tenemos la oportunidad de hablar con las otras personas y no vamos a terminar más bien nosotros siendo convertidos por ellos, sino vamos a estar firmes en la fe que nosotros tenemos. Como el amigo que me dijo, vamos para una discoteca a evangelizarlos. No volvió a salir hasta el día siguiente. Ay, ay, ay. Familia, yo creo que el Señor nos regala grandes verdades de las cuales podemos aprender. ¿Te gustaría regalarnos una oración para finalizar Por supuesto. este día para todos? Por supuesto, vamos a orar, encomendarnos a Dios para que nos ayude. Querido Dios, en esta hora, Señor, te agradecemos porque tú a través de la Biblia nos muestras qué decisiones debemos tomar, oh Dios. Y nosotros queremos y estamos dispuestos a ser misioneros en cualquier lugar, en los campos, pero también en las grandes ciudades. Y te necesitamos, Señor, porque solamente a través del Espíritu Santo recibimos poder para llevar las palabras correctas a toda la humanidad que tanto te necesita. Bendícenos, ayúdanos, igual a toda persona que nos ve, para que asimismo pueda sentir la fortaleza en el Señor y podamos seguir avanzando hasta que tú vengas por segunda vez. Lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por una vez más. Les invitamos a suscribirse a este canal, a seguir avanzando, compartir este mensaje para que sigamos siendo canales de bendición. Ha sido Gio Granobles y David Pérez, sus siervos en este día, y que el Señor les bendiga. Hablemos claramente, un espacio de reflexión para todos.